El empleo de material biológico como herramienta bélica hunde sus raíces en los primeros conflictos armados de los que se tiene constancia a lo largo de la historia de la humanidad. Dada su capacidad para causar bajas masivas en el enemigo, hacer infectados multitud de personas por contacto directo o indirecto con los agentes patógenos, alcanzó un mayor auge. La guerra biológica fue durante las dos guerras mundiales del siglo XX. En la primera consta la creación de unidades alemanas dedicadas a infectar a los animales de carga de los aliados con las bacterias responsables del muermo y del carbunco. Para ello aplicaban directamente sobre los animales un líquido que contenía las bacterias o bien les administraban azúcar en forma de terrones con los patógenos encapsulados en su interior en minúsculos recipientes de vidrio. Tras el conocimiento de estos hechos y de la existencia de un programa de armamiento biológico alemán, al finalizar el conflicto armado, algunos países europeos comenzaron a diseñar sus propios programas de guerra biológica, como Francia en 1922, la Unión Soviética en 1925 o Italia en 1932. La Unidad 731, establecida en 1935 por el ejército imperial japonés en la región ocupada de Manchuria, es un ejemplo aterrador de cómo la ciencia puede ser utilizada con fines destructivos. Encabezada por el médico militar Shiroishi, esta unidad llevó a cabo experimentos inhumanos en millas de prisioneros, desarrolló armas biológicas y estudió enfermedades mortales en humanos. Su objetivo era crear herramientas biológicas para la guerra, lo que incluía infecciones deliberadas con peste bubónica, antrax y cólera, entre otras. Además, la prueba con armas biológicas y condiciones externas. Estos actos, considerados crímenes de guerra, se llevaron a cabo con una brutalidad extrema y sin el consentimiento de las víctimas. Todo comenzó en 1932 cuando el microbiólogo Shiroishi fue puesto al frente del Laboratorio de Investigación de Prevención de Epidemias del Ejército Imperial Japonés y se organizó en Manchuria una unidad de investigación biológica y química secreta que recibió el nombre de Togo. La creación de la unidad se justificó en que las potencias occidentales tenían sus propios programas de experimentaciones. Uno de los principales veladores de Ishiro dentro del ejército japonés fue el coronel médico militar Chikahiro Koizumi, quien sería ministro de Salud de Japón entre 1941 y 1945. Había formado parte de una comisión secreta que investigó los gases venenosos durante la Primera Guerra Mundial, tras quedar impresionado por el uso exitoso del gas por los alemanes en la Segunda Batalla de Ypres, en la que hubo 5.000 muertos y 15.000 heridos entre los aliados por el ataque químico. El escuadrón inició sus actividades en un campo prisión de experimentación en el sur de Manchuria, donde los prisioneros fueron los conejillos de India. Los prisioneros eran bien mantenidos a base de carne, pescado, cereales e incluso un poco de alcohol para convertirlos en sujetos de prueba, los más normales posibles. Luego eran sometidos a atroces experimentos que incluían el drenado de sangre, la privación de alimento y agua, la vivisección y la exposición a agentes transmisores de enfermedades. Se hace la trasplantación de bacterias. Tenéis que estudiar mucho para aprenderlo rápido. Sí, señor. Esto es un experimento de congelación. Ha estado a menos 35 grados durante 10 horas. El agua está a 15.
27 de mayo de 1945. Campo de tiro. Nombres no registrados. 29 personas. Ishikawa, rápido. Pero ¿quién era Shiroishi? Nacido el 25 de junio de 1892, Ishii se graduó en la Universidad de Kyoto en 1920 y se enroló en el ejército, siendo destinado al Hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. En 1924 volvió a la Universidad de Kyoto, donde, gracias a una beca obtenida por sus servicios, empezó a cursar estudios de posgrado. Tras doctorarse en 1927, viajó por Europa y Estados Unidos como agregado militar, con la finalidad de obtener todos los conocimientos posibles sobre el uso de armas químicas y bacteriológicas. A su regreso a Japón, Ishii se dedicó a promover entre sus superiores la necesidad de la investigación y fabricación de armas biológicas. Creía firmemente que la guerra moderna solo se podía ganar mediante la ciencia y su capacidad para producir armas de destrucción masiva. Según comentarios de personas allegadas a él, decían que tenía un cultivo de bacterias a la cual consideraba como sus mascotas, un hecho que se vería reflejado en su filosofía durante los sucesos relatados, pues él defendía la idea de que las pulgas podrían vencer a los bombarderos con mucho cuidado y esfuerzo por fortalecerlas. Los mismos serían con las tropas. Los sujetos de prueba empezaron a ser reclutados entre las poblaciones de los alrededores, especialmente civiles y militares, prisioneros de origen chino, mongol, coreano y ruso. Incluso prisioneros de guerra europeos y estadounidenses murieron en los experimentos del Escuadrón 731. Entre 200.000 y 600.000 chinos perecieron por los ataques con armas biológicas durante la guerra. Se intentaba seleccionar sus sujetos de prueba para cubrir un espectro representativo de la población, incluyendo delincuentes comunes, presos políticos y antijaponeses, bandidos capturados, indigentes, discapacitados y enfermos mentales. Los inafortunados detenidos por la policía militar por actividades sospechosas eran destinados al Escuadrón 731. La selección incluía bebés, niños jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos, así como mujeres embarazadas. La unidad llegó a tener 300 investigadores que previamente eran insensibilizados y entrenados, poniéndolos a realizar crueles experimentos con animales. Al finalizar aquellos experimentos y habiéndose quedado cortos los ensayos con la microbiología, Ishii decidió ir un paso más allá. Para ello se propuso explorar los límites de la resistencia humana y sometió a sus pacientes a la amputación de brazos y piernas sin anestesia. También se dedicó a congelar y descongelar miembros para arrancarlos posteriormente. Este sinfín de atrocidades vería su capítulo final en 1945, tras la derrota de Alemania y ante la inminente amenaza de Rusia y Estados Unidos, al declararles la guerra a las autoridades, que habían alabado y permitido el trabajo llevado a cabo por Ishii, derribando el campo
de exterminio y procurando borrar cualquier huella de las atrocidades cometidas tras sus muros. Pero, como si una venganza se tratara, antes de marchar, los responsables del campo ejecutaron a los últimos prisioneros que quedaban y soltaron ratas y pulgas infectadas. Aquella terrible acción provocó que durante los siguientes años miles de personas murieran a causa de la peste y otras enfermedades infecciosas. Análisis y comentarios. El caso del Escuadrón 731 representa un punto crítico de cruce entre la ciencia, la ética y la guerra. Desde una perspectiva deontológica, los actos del Escuadrón 731 son considerados intrínsecamente inmorales. Según Kant, tratar a seres humanos como meros medios para un fin, como sería en este caso el desarrollo de armas biológicas, viola su dignidad y derechos fundamentales. En contraste, un enfoque consecuencialista podría intentar justificar las atrocidades cometidas basándose en los avances científicos logrados. Sin embargo, los sufrimientos extremos infligidos a las víctimas y los resultados obtenidos serían considerados inadmisibles, incluso desde una perspectiva utilitarista. El concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt se aplica de manera pertinente al Escuadrón 731. Arendt argumenta que individuos pueden llevar a cabo atrocidades sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, actuando simplemente bajo órdenes dentro de un sistema deshumanizador. Este fenómeno revela cómo el mal puede convertirse en rutina cuando se interiorizan normas que justifican la violencia. Por otro lado, los científicos recalcan algunos de los principios del Código de Nuremberg, donde estos indican que los experimentos deben evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario. Estos deben dar resultados provechosos para el beneficio de la sociedad, pero no por métodos o medios de naturaleza aleatoria o innecesaria. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que lleve a creer que una de las consecuencias pueda ser muerte o daño. Además, el grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del experimento que ha de ser resuelto por el experimento. Estos principios son parte de un sistema ético para el momento de realizar investigación en seres humanos. Este sistema fue resultado de los ensayos que pasó en Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. El análisis del Escuadrón 731 no solo revela la capacidad humana para infligir sufrimiento en nombre de la ciencia y el progreso, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad ética en la investigación. La intersección entre ética y ciencia debe ser constantemente reevaluada para evitar que se repitan tales horrores en el futuro.